Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. El tema que me tocó es alto flujo en COVID y otras patologías. Y bueno, vamos a ir poco a poco. Yo sé que algunos ya tienen mucha experiencia con lo que es alto flujo, otros no tanto, pero bueno, iremos explicando correctamente el tema, ¿ok? Yo pertenezco a la empresa Kessel Médica. Nosotros tenemos un corporativo en Lago Alberto, tenemos sucursales en la Ciudad de México, en Querétaro, tenemos el almacén, y bueno, estamos aquí también en la Expo, si gustan pasar a visitarnos. Y bueno, básicamente somos una empresa con más de 100 colaboradores y las cosas a resaltar: la empresa se crea en el 2010, un tema importante relacionado a lo que es el ámbito respiratorio. En el 2015 se obtiene una distribución de Getinge, manejando los ventiladores Maquet. 2018 obtenemos la distribución de Nihon Kohden y Salter Labs. En el 2019 abrimos nuestro primer servicio de terapia respiratoria. Nosotros estamos totalmente enfocados a lo que es el ámbito respiratorio. Y en el 2020 obtenemos distribución tanto de Fisher & Paykel como de Aerogen. Y bueno, les voy a hablar de lo que es alto flujo, y para hablar de alto flujo nuestro producto estrella es el Airvo 2. Este dispositivo básicamente es un humidificador con un generador de alto flujo integrado, capaz de garantizar una terapia de 60 litros sin una fuente neumática, debido al generador, al compresor que tiene integrado, a la turbina que tiene integrada. Y bueno, Fisher & Paykel, ¿quién es? Líder a nivel mundial en sistemas de humedad. Todo aquel que haya utilizado un ventilador mecánico sabe que el circuito de Fisher & Paykel es el pionero en el tema de humedad activa. Todas las demás marcas copian la investigación que hace Fisher & Paykel para poder competir, pero realmente Fisher & Paykel destina muchos millones de dólares anuales en investigación en sistemas de humedad activa. Y bueno, vamos a iniciar lo que es la terapia de alto flujo. Hay que entender que oxigenoterapia hoy en día está muy de moda por el tema de la pandemia que nos tocó vivir, el SARS-CoV. Y bueno, para entender lo que es oxigenoterapia de bajo flujo, básicamente es la administración de oxígeno con fines terapéuticos en flujos no mayores a 15 litros en diferentes dispositivos. Pueden ser cánulas nasales, pueden ser mascarilla bolsa reservorio o diferentes interfaces, pero básicamente es administrar flujo a menos de 15 litros por minuto. A mencionar de lo que es la oxigenoterapia convencional, el oxígeno que sale de la toma mural sale con una temperatura que oscila entre 8 a 12 grados centígrados, y por el proceso que lleva el oxígeno en los hospitales, el oxígeno llega de manera líquida y al ser convertido en gas, es un gas totalmente seco. Vamos a definir lo que es terapia de alto flujo, y básicamente es la administración de oxígeno en una concentración que puede ser de 21 al 100%, mediante un gas totalmente acondicionado con parámetros fisiológicos. ¿Cuáles son los parámetros fisiológicos? Una temperatura de 37 grados centígrados y con una humedad relativa del 100%. En flujos máximos que superen el flujo de demanda inspiratoria, flujos máximos de hasta 60 litros mediante una cánula nasal. Eso es la definición de lo que es alto flujo. ¿Qué es lo que provoca el alto flujo? ¿Por qué se puso tan de moda en estos últimos 2 años? Bueno, básicamente el éxito del alto flujo se deriva en los efectos fisiológicos, que es la mejoría de la oxigenación mediante la disminución de la dilución. Se genera un efecto CPAP-like en las vías aéreas superiores, disminución del espacio muerto anatómico, disminución del trabajo respiratorio y del coste metabólico del acondicionamiento de los gases. Yo les había comentado que el oxígeno, una vez que sale de la toma mural, sale a una temperatura de entre 8 a 12 grados centígrados, totalmente seco, y nuestro sistema respiratorio es el encargado de acondicionar ese gas que estamos respirando a un nivel que se encuentra entre la carina y la primera generación bronquial. Nuestro organismo acondiciona el gas que estamos respirando a una temperatura de 37 grados centígrados con una humedad relativa del 100%. Y mientras
el paciente esté un poco más complicado en cuanto a reserva energética, conlleva mayor desgaste calórico acondicionar este gas frío. El alto flujo provee una temperatura de 37 grados centígrados, una humedad relativa del 100%, tratando o más bien evitando que el paciente consuma calorías excesivas en el acondicionamiento de los gases. Una mayor comodidad y evidentemente un efecto sobre el patrón respiratorio. Vamos a ir hablando un poquito de lo que es cada efecto fisiológico, las ventajas que produce el alto flujo y bueno, principalmente es la menor dilución. El pico de demanda inspiratoria que puede tener un paciente con SDR puede oscilar desde los 30 hasta los 60 litros por minuto. En una cánula nasal convencional que no da más de 6 litros por minuto o una bolsa reservorio que no da más de 15 litros por minuto, hay una dilución, una mezcla del aire ambiente con el oxígeno que está respirando a través del dispositivo. Y eso lo que hace es que se diluya la cantidad de oxígeno que el paciente respira y por ende siga aumentando su frecuencia respiratoria para tratar de llevar al organismo mayor cantidad de oxígeno. El alto flujo nos garantiza cubrir el pico de demanda inspiratorio, evitando que el paciente respire más rápido, tratando de que el paciente evite consumir más oxígeno proveniente de la dilución. Algo muy importante es que produce el alto flujo en las vías aéreas superiores, produce algo que se llama efecto CPAP-like, que básicamente es una presurización de la vía aérea superior. Está demostrado mediante diversos artículos de medicina crítica que flujos de entre 30 a 60 litros producen una presión en vía aérea superior que equivale con boca cerrada a una presión de entre 5 hasta 7 centímetros de agua. Si el paciente abre la boca, la presión decae aproximadamente de entre 2 a 3 centímetros de agua. Es importante que cuando el paciente está siendo tratado con alto flujo, se le comente que tiene que cerrar la boca y respirar profundamente por su nariz para que la presión sea mayor y esa presión mayor va a ocasionar reclutamiento alveolar. Reducción del espacio muerto anatómico. Básicamente lo que hace esa presurización de la vía aérea es generar un reservorio de gas fresco en las vías aéreas superiores. Va a disminuir la distancia que conlleva nuestras vías aéreas anatómicas, haciendo que llegue más cantidad de volumen al pulmón, al alveolo, mejore la ventilación alveolar y la recomendación de las guías o de los dispositivos de alto flujo es que la cánula no supere del 70% del diámetro de la fosa nasal para que podamos lavar el CO2. Bueno, aquí es un video de lo que le estaba hablando del coste metabólico que representa para el organismo o para las vías aéreas superiores el acondicionamiento de los gases. Tenemos dos barras, barra de humedad y barra de temperatura. ¿Me lo puede repetir, por favor? Este es un video que vamos viendo cómo a medida que desciende el aire a través de nuestro sistema respiratorio, va condicionando de manera automática hasta alcanzar una temperatura de 37 grados centígrados y aquí es donde se llama límite de saturación isotérmica, que es donde alcanza la temperatura fisiológica, 37 grados centígrados. Esta función la hace nuestro sistema respiratorio de manera natural. Nosotros, al aportar o al tratar un paciente con alto flujo, tenemos que acondicionar ese gas, ya que el sistema respiratorio no está hecho para acondicionar alto flujo, sino evidentemente flujo bajo. Bueno, esa es una muestra de lo que es la deshidratación de la mucosa. Si nosotros administramos a un paciente oxígeno seco y frío, lo primero que empieza a ocurrir en nuestro sistema mucociliar es la deshidratación. Al haber deshidratación de la mucosa, el moco prácticamente se compone de agua. Al haber mucosa deshidratada, no hay un correcto
manejo del sistema mucociliar en movilizar el moco y empezamos a tener retención tanto de secreciones como de bacterias, virus o organismos que lograron brincar las vías aéreas superiores. También parte del éxito del alto flujo ha sido que es un equipo que produce mayor confort a comparación de la ventilación mecánica no invasiva. Está demostrado que no es inferior el beneficio del alto flujo frente a la ventilación mecánica no invasiva, pero permite que el paciente pueda hablar, permite que el paciente pueda comer, tenemos menos lesión por la presión que hace la mascarilla, y también hay pacientes que la mascarilla les provoca sensación de claustrofobia. Por esta principal ventaja es el éxito de la terapia de alto flujo. Y bueno, básicamente los beneficios fisiológicos que produce es presurización de la vía aérea, garantizar flujos superiores o iguales al pico de demanda inspiratoria, que toda la cantidad de aire que respire el paciente sea a través del sistema y no mezclado con el aire ambiente, aumento de los volúmenes tidales, aumento del volumen alveolar y una disminución también al trabajo del corazón. Bueno, tenemos también las aplicaciones de uso o las indicaciones de alto flujo. Antes del COVID se estaba utilizando ya fuertemente en pacientes con SDR de moderado a leve, síndrome de distrés respiratorio agudo, para evitar intubación. Y también estaba siendo muy usado en las unidades de cuidados críticos en la extubación de los pacientes para evitar reintubaciones. Y bueno, básicamente las indicaciones son pacientes que requieran flujos superiores a 20 litros por minuto con humedad activa, falla respiratoria aguda hipoxémica, esta es tipo 1, puede ser tipo 2 también, cada vez hay más evidencia. Soporte en la fase de posextubación de los pacientes para evitar que el paciente se reintube. Sabemos que cada vez que se reintuba un paciente aumenta su tasa de mortalidad. Soporte en falla respiratoria para pacientes de no reanimación. Los que tienen RCP3 también es una forma digna de tener a los pacientes. Pacientes que requieran ventilación mecánica invasiva como método de preoxigenación. Pacientes posoperatorios cardíacos, también con cirugía de cardiotorácica, pacientes inmunocomprometidos. Básicamente son algunas de las indicaciones para poder utilizar el sistema de alto flujo. Y bueno, antes del COVID, los usuarios de alto flujo nos guiábamos bajo este estudio. FRAT en el 2015 analiza un grupo de pacientes con síndrome de distrés respiratorio leve a moderado, PAFIs de entre 100 a 200 y obtiene una tasa de éxito del 65%. Es decir, de 10 pacientes candidatos a intubarse, logra rescatar 6.5 pacientes. La realidad es que es una tasa bastante grande y también mejora la defunción a los 90 días, también tiene repercusiones en la defunción a 90 días, en la mortalidad en los primeros 90 días. Otro estudio que también era el que utilizábamos, era el del doctor Hernández, en donde analiza a los pacientes extubados oxígeno convencional versus terapia de alto flujo y también obtiene resultados consistentes, evita una reintubación en 4.5% versus 12.2% de pacientes tratados con oxigenoterapia convencional. También tiene una repercusión en la estadía hospitalaria y en la estadía de terapia intensiva. Otro estudio es el de Spoletini, en donde también hace una fuerte recomendación en los descansos entre ventilación mecánica no invasiva con terapia de alto flujo.
y él demuestra que los pacientes que tienen descansos con terapia de alto flujo no tienen aumento de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ni tienen desaturaciones, lo cual no es inferior la terapia de alto flujo versus la ventilación mecánica no invasiva. Y también entender que el éxito de una ventilación mecánica no invasiva es la explicación al paciente, la colocación correcta del dispositivo y guiarlo los primeros 30 a 1 hora para que el paciente pueda entender la relación que va a tener con el dispositivo. Por otro lado, el alto flujo es un dispositivo mucho más sencillo, una terapia más fácil de aceptar, es más confortable. Y bueno, una vez que llegó la pandemia, las primeras guías recomendaban escalar a los pacientes de oxigenoterapia convencional, puntas nasales o mascarilla bolsa reservorio directamente a ventilación mecánica invasiva. No recomendaban alto flujo por la aerosolización que había y el riesgo que había para la contaminación del paciente del sector salud. En los primeros meses empezaron a llegar diversos artículos, diversos estudios, en donde empezaban a analizar el éxito que tenía, por ejemplo, China, con el uso de pacientes tratados con alto flujo para reducir la tasa de pacientes intubados, para reducir la base de ventiladores, evitar usar muchos ventiladores. Y bueno, son diferentes estudios. También la Sociedad Chilena de Terapia Intensiva hace una fuerte recomendación del uso del dispositivo de alto flujo. Y bueno, ya entrados en el 2020 empezaron a llegar la evidencia más consistente, en donde de los primeros artículos que llegan es el de Bonnet, en donde nos demuestra pacientes tratados con oxigenoterapia convencional tienen una tasa de fracaso del 75%, versus la tasa de fracaso que tienen los pacientes tratados con alto flujo de 51%. Es decir, tuvo una tasa de éxito del 49%. No se escuchan como los primeros resultados que obtuvo FRAD en el 2015. De 65 a 49 es 20 puntos aproximadamente de diferencia, pero si esto lo multiplicamos o lo manejamos por cada 100 pacientes, poder tener desocupados 49 ventiladores en COVID era un éxito rotundo, ¿no? Posteriormente llegó el estudio de Patel, en donde nos demuestra una tasa de éxito muy parecida a la de FRAD. Calígaro obtiene una tasa del 47%, todavía menor a la de Bonnet, pero hay que recordar que FRAD utilizó el alto flujo, o el éxito del alto flujo con el doctor FRAD fueron pacientes con una PAFI de entre 100 y 200, es decir, una PAFI moderada. Calígaro analiza con pacientes de un SDR grave, PAFIs menores a 100, y todavía obtiene una tasa de éxito del 47%. Con los pacientes que ya eran candidatos a intubarse, Calígaro utiliza alto flujo y todavía tiene una tasa de éxito bastante alta. Gay y Vianello también hacen estudios con fuertes observaciones o cosas importantes del alto flujo en COVID. Y bueno, hoy en día ya tenemos nuestra guía práctica clínica de alto flujo, hecha por el doctor Rochwer, en donde, bueno, ya hace 4 recomendaciones muy importantes. Hace una recomendación muy fuerte en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Hace recomendación, pues por así decirlo, moderada para pacientes de falla cardíaca, pacientes de cirugía cardíaca, perdón. Para pacientes en el intubación, durante la intubación,
hace una recomendación moderada: pacientes que tengan alto flujo y se van a intubar, se puede conservar su dispositivo durante la intubación. Y bueno, básicamente es la información que nos provee Rochware. Y bueno, la OMS recomienda monitorizar a los pacientes con índice ROX, y también muy importante estar tomando PAFIs de sus pacientes antes y durante la terapia de alto flujo. El índice ROX nos va a dar el éxito de la terapia. Lo más importante del alto flujo es no retrasar la intubación, y para ello es la monitorización con el índice de ROX. Y bueno, ¿qué experiencia nos ha dejado en México la pandemia? Bueno, en la primera ola teníamos una probabilidad de muerte del 22%, pero ¿cómo encontró la pandemia la situación en México? En los hospitales públicos, un desconocimiento total de la terapia, de la terapia de alto flujo con sus pacientes. Se usaron de manera excesiva los ventiladores, hubo una tasa muy alta de pacientes intubados, tuvieron una tasa muy alta de mortalidad, y por ende también hubo una saturación del sistema. El sector privado tenía aproximadamente 10 años con el uso de alto flujo en los diferentes hospitales, ya tenían un conocimiento previo. Al inicio no se utilizaba por recomendación de las guías, sin embargo en algunos hospitales, algunos de los que tenemos como servicio, algunos médicos empezaron a implementar el uso del alto flujo con un éxito bastante considerable, ¿no? La segunda ola tuvo una probabilidad de muerte del 11%. Ya los hospitales públicos empezaban a tener un acercamiento con la terapia. Inclusive nosotros como empresa ganamos una licitación nacional para como datos de equipo de alto flujo. Se instaló una base muy grande, pero fue entrado la segunda ola. Es decir, todavía no se veía un efecto tan consistente de la terapia de alto flujo en los hospitales privados, porque arrancamos a destiempo, por así decirlo. Utilizaron ventiladores demasiados, seguían con su alta tasa de mortalidad, y otra vez hubo saturación del sistema. En el sector privado, de los hospitales que nosotros tenemos como empresa, crecimos nuestra base instalada para la segunda ola de torres de alto flujo entre 2 y 3 veces más. Tuvimos hospitales que llegamos a tener hasta 20 dispositivos de alto flujo por 10 dispositivos conectados de ventiladores. Teníamos una relación de 2:1 en el uso de alto flujo con el uso de ventilación. Tuvimos una menor tasa de intubación, una menor tasa de mortalidad y menor requerimiento de ventiladores. Para el segundo pico, nosotros en los hospitales privados teníamos suficientes ventiladores para poder utilizar en dado caso que así fuera. Y bueno, para la tercera ola ya hay una probabilidad de muerte del 2%, ya el sector público ya tiene un conocimiento con la terapia de alto flujo. En diferentes hospitales tienen una tasa de éxito que oscila de entre el 50 al 80%, de acuerdo a diferente hospital. Nosotros como empresa también lo que hicimos fue empujar muy fuerte las capacitaciones clínicas con el personal usuario, con los médicos. Al inicio, la tasa de fracaso de la terapia de alto flujo era que iniciaban la terapia muy tarde con sus pacientes. Las capacitaciones las hicimos para que pudieran detectar el mejor momento de uso con sus pacientes y tuvieran el mayor éxito. En el sector privado tenemos suficientes equipos. Ya prácticamente todo hospital privado hoy en día tiene equipos de alto flujo de todos tipos y suficientes. Es lo que más tienen hoy en día. Hay una menor tasa de intubación, una menor tasa de mortalidad y evidentemente cada vez se requieren menos ventiladores. Y bueno, espero que les haya sido pues bastante consistente.
En cuanto a lo bueno de la terapia, la recomendación es utilizar el dispositivo lo antes posible, no evitar que el paciente se complique, aunque Calígaro y colaboradores nos demuestran que todavía tiene un efecto benéfico en pacientes graves, es mejor iniciarlo antes para evitar que los pacientes se intuben. Y cada vez que un paciente se intuba, aumenta la tasa de mortalidad, la tasa de infección nosocomial, y evidentemente es más gasto para el sector tanto privado como salud. Hoy en día, el día de estancia hospitalaria en el sector público tiene un costo de 44,000 pesos. Si nosotros utilizamos correctamente los dispositivos de alto flujo, podemos tener un ahorro muy representativo por la cantidad de pacientes que se atienden. Eso es todo, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Agradecemos su loable trabajo y la Medical Expo 2021 le otorga el presente reconocimiento a José de Jesús Arellano por su valiosa participación en el conjunto de talleres y capacitaciones de la segunda edición de Medical Expo 2021. Un aplauso, por favor. Me dice nuestro expositor si tenemos alguna pregunta. Sí, de este lado hay una pregunta. Buenas tardes, una pregunta nada más al ingeniero. Fisher & Paykel cumple con todos los estándares, según dijo usted, de la tecnología de alto flujo. ¿Existe en algún otro fabricante, otro equipo que pueda darnos alto flujo y que también cumpla con todos los estándares de calidad para que los pacientes salgan de la ventilación? Sí, claro. Mira, yo me enfoqué en Airvo 2, un dispositivo de Fisher & Paykel, ya que es una empresa de la cual distribuimos y son los equipos que utilizamos. Sin embargo, hay ventiladores que tienen software de alto flujo. La recomendación que yo les doy a todo el usuario de alto flujo mediante ventilador es que lo usen para pacientes extubados. ¿Por qué? Porque si tú usas un dispositivo, un ventilador en alto flujo a un paciente para evitar que se intube, si tienes un paciente que amerita intubación, tienes un ventilador inhabilitado para que realmente otorgue la terapia para lo que fue creado. Fisher & Paykel también tiene unidad térmica, que es de la M850, y hay blenders, torres de alto flujo, que es un mezclador de aire y oxígeno, y utiliza una unidad térmica MR850. Son diferentes dispositivos, aproximadamente son 4 en el mercado que ofrecen alto flujo, y ahora sí que cada quien tiene sus ventajas, desventajas, pero básicamente todos cumplen con la normativa para otorgar terapia de alto flujo. Buenas tardes. ¿Cuál es el tiempo recomendado de la terapia de alto flujo? ¿O por cuántos días o por cuántas horas? Mira, no hay datos precisos de cuál es la cantidad, el número de días o de horas de uso. La recomendación de la OMS es monitorizar a los primeros 30 minutos el índice de ROX, posterior a la hora y después cada 2 horas ir monitorizando. Ese te va prediciendo el éxito o el fracaso de la terapia. Si tienes un índice de ROX que cada vez que lo monitorizas hay una cierta mejora, quiere decir que la terapia está siendo efectiva para el paciente. Si tienes un índice de ROX que no tiene mejora o que al contrario cada vez está decayendo más, lo ideal es que se intuba al paciente, evitar el retraso en la toma de decisiones porque eso le cuesta la vida a los pacientes. Y también, muy importante, el destete. Una vez que estabilizas al paciente, el primer valor a descender siempre será la FiO2, pero el flujo, el descenso es muy lento.
Las guías recomiendan disminuir 5 litros por minuto en lapsos que van desde 6 hasta 12 horas, diferentes guías. Es decir, el destete de la terapia de alto flujo es muy lento para evitar un efecto rebote y que el paciente evidentemente se te va a complicar. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes. Para evitar la condensación, porque sí nos ha pasado que se condensa demasiado. Mira, la condensación hasta cierto punto es normal. Eso habla de que en el sistema hay humedad. Condensación excesiva nos puede hablar de que el circuito está siendo reutilizado, ya cumplió el ciclo de vida. Si tu condensación es demasiada, es que el circuito ya no está funcionando de manera correcta. El ver en un circuito gotitas es hasta cierto punto correcto, nos habla de que está llevando humedad al paciente, pero condensaciones ya abismales, hay que revisar si el circuito está funcionando de manera correcta o cambiar el circuito. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.